A usted muchas gracias por estar con TN23 en este 2016. Estamos dispuestos a seguirle sirviendo. Estamos en cualquiera de las modalidades, en televisión abierta, canal 23, UHF. Estamos en más de 600 empresas de cable en todo el país y estamos también a través de internet en chapintv.com todos los días, 24 horas, TN23. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. Aquí en media hora son tratados asuntos importantes para los guatemaltecos. En este caso, el tema de la salud, primordial para la ciudadanía guatemalteca, pero que durante los últimos años ha presentado muchos problemas y en momentos ha llegado a llamarse crisis. Una de estas, pues se dijo así, a finales del año pasado, y ahora veremos cómo iniciamos este 2016 en el sistema hospitalario guatemalteco. Para ello nos está acompañando el doctor Carlos Enrique Soto Menegazo, en este caso director ejecutivo del Hospital Roosevelt, pero con una amplia trayectoria en el sistema de salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy fino por la invitación y estoy para servirlos. Gracias. Entonces, para que empiece a contarnos cómo cerramos el 2015, cómo empezamos el 2016. Bueno, importante esta crisis profunda que ocurrió en el sistema de salud durante el año pasado. Yo siempre he comentado que es una de las crisis más severas que hemos pasado. Y obviamente se fue agravando en el transcurso de los meses después de todos los sucesos que acontecieron en Guatemala. La falta de confianza de la ciudadanía, ¿verdad?, por la tributación, nos metió en un profundo desabastecimiento a todos los hospitales del ministerio, que somos 44, siendo los más grandes, como ustedes saben, Roosevelt y San Juan de Dios. Roosevelt tratamos de estar abastecidos, tratamos de ver cómo podíamos mantener toda esta maraña de problemas que se nos vinieron de junto. Y tener que soportar también al mismo tiempo toda la situación de recibir a todos los pacientes que vienen de los hospitales de los departamentos, incluso a veces colaborando con San Juan de Dios. Lo que ha pasado tradicionalmente es el poco presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En este caso, los 5,000 millones que le dan al Ministerio de Salud Pública no nos alcanzan realmente para abastecer todo el sistema. Y el Hospital Roosevelt obviamente no se escapa de esta situación. Tanto es así que en 2014 me habían dado 350 millones de quetzales de presupuesto. Insuficiente, mi presupuesto anual es de 600 millones. El año pasado me dieron 298 millones. En el cuarto mes del año, en el primer cuatrimestre, ya me había terminado el presupuesto. Tuvimos que empezar a hacer ampliaciones presupuestarias, empezamos a seguir el endeudamiento. Entonces hubo un momento en que realmente no teníamos la misma velocidad en lo que gastábamos y en lo que nos daban de dinero. Terminé el año con una deuda de 115 millones de quetzales, la cual desafortunadamente en el mes de diciembre se nos incrementó y no hemos podido pagarle todavía a los médicos del hospital ni a las personas administrativas. Tenemos esa deuda con ellos todavía. Tenemos un abastecimiento moderado que nos aguanta las próximas 3 o 4 semanas. Y podría decirle que con la sorpresa que me encontré hoy realmente sobre el nuevo presupuesto que nos dieron, nos lo bajaron a 195 millones de quetzales, lo que nos augura un 2016 con menos esperanza y con más problemas, tanto para el abastecimiento del hospital como para el pago del personal. ¿Se puede hacer números respecto a la cantidad de personas que atienden ustedes diariamente y cuántas pues pasan varias semanas o meses ahí? En cuanto a pacientes, nosotros, mire, calculo yo que atendemos 1,700 pacientes diarios solo en consultas externas y efectuamos en total unas 350 cirugías al día, más los partos que ya no deberíamos atender y las emergencias de la pediatría, ¿verdad? Entonces, a diario es una cantidad de pacientes que tenemos que soportar, que realmente nos baje el abastecimiento en el día a día rápido, y si no tenemos cómo abastecernos, pues tenemos que empezar a dejar de atender a los pacientes como nosotros quisiéramos, obviamente. La atención está a las 24 horas, tenemos la emergencia abierta a las 24 horas. Ahorita, por ejemplo, tenemos suspendidas todavía las cirugías selectivas. Esto
cada vez va incrementando la presa quirúrgica de estos pacientes, entonces nos va posteriormente a limitar más el abastecimiento, porque nos vamos a tener que gastar mucho más todo lo que no hemos superado. Yo no auguro en el primer trimestre del año realmente mucho beneficio, ni vamos a tener mucha bonanza, sino que al contrario, creo que estamos luchando ahorita para que paguen todavía el año pasado. En cuanto a la deuda que tengo, vamos a ver qué hacemos, porque son 115 millones, si le restamos los 195 que tengo de presupuesto, van a quedar 60 millones para funcionar, insuficiente, eso me lo gasto probablemente en 2 o 3 meses también otra vez, y empezaremos otra vez de nuevo el proceso del endeudamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el rubro de mayor gasto que tiene el hospital? El personal. Digamos, en el personal yo me gasto en el grupo 0, son 3 renglones básicos. El grupo 0, que son los presupuestados, que me gasto más o menos 220 millones al año. Y luego tenemos el subgrupo 18, en el cual nos gastamos más o menos 100 millones. O sea que nosotros nos gastamos el 50% del presupuesto. Me lo gasto en pagar salarios. ¿Y cómo estuvo el ritmo de pago de salarios durante todo el año pasado? Estuvo bien hasta más o menos septiembre, que ahí empezamos con el problema de que les empezamos a retrasar el salario a los médicos, a los administrativos, y fue cuando empezamos a ver todos los problemas de desabastecimiento. Tuvimos una... No es huelga, porque no llamamos huelga nosotros, sino que tuvimos que cerrar las consultas externas, ¿verdad? Las generales, las consultas externas especializadas las tenemos que tener abiertas por razones, obviamente, de la condición de los pacientes, como los pacientes renales, los pacientes oncológicos, los pacientes cardiológicos. Entonces, esas emergencias especializadas no las cerramos nunca. Fue solo la consulta externa general, que es donde se ven, pues, pacientes que tienen problemas crónicos, ¿verdad? Luego, con el problema que hemos tenido también es con la referencia múltiple que tenemos, la violencia. La violencia, de verdad, yo siento que este año se desató más grave, porque nos ha consumido una de medicamentos y de cirugías, oxígeno, tremendas. Cada paciente más o menos que llega herido por arma de fuego, digamos en el cráneo, nos puede llegar a costar hasta 40, 50 mil quetzales. Entonces los costos se nos incrementan mucho, accidentes de tránsito, fin de año, aunque no fue tan violento realmente, sí hubo muchos pacientes con quemaduras. Todo esto nos aumenta el gasto versus, como le decía, el abastecimiento, ¿verdad? Entonces la situación yo la miro crítica, no solo a nivel del Hospital Roosevelt, sino que todo el sistema de salud. Va a ser un problema realmente complicado el enfrentar esto para el nuevo gobierno. Obviamente tenemos nosotros la esperanza de que la gente está muy compenetrada en que en este gobierno haga más las cosas y se le colabore más. Entonces esperamos que eso nos ayude a nosotros para poder atender a la población como se merece, ¿verdad? Porque ese es un problema serio para la gente realmente de escasos recursos, que es a la que nos debemos nosotros, ¿verdad? Otra de las crisis más notorias fue el posible desabastecimiento de oxígeno en la red hospitalera. ¿Cómo está esta situación? Sí, vea, el problema fue en cómo fue evolucionando, como le decía yo, la deuda, y va creciendo el consumo de oxígeno y se van haciendo menos pagos. Yo pienso que hubo un momento en el ministerio en que se nos estuvieron dirigiendo los pagos, y el direccionar los pagos a los hospitales es malo, porque los que conocemos cómo están los hospitales somos los directores de los hospitales y los médicos de los hospitales. Entonces se empezó a acumular la deuda de oxígeno. Le digo yo que la del Roosevelt andamos por los 8 millones de deuda, y cancelé 2.5 millones hace un mes, y el ministerio en total tiene una deuda aproximada de 48 millones o 50 millones. Entonces estamos con ese intrínculis, digo yo, de que si nos despachan, que no nos despachan. Yo pienso que es un problema serio para todos los guatemaltecos. No podemos, un hospital no puede estar sin oxígeno, no puede.
el señor ministro puso un amparo, ¿verdad? Y en esas estamos que nos tienen que despachar. El suspender el oxígeno, yo eso sí quiero decirlo claramente, el suspender el oxígeno en un hospital significa muerte, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 300 pacientes ventilados entre neonatos, tenemos ventilados gente de la tercera edad, jóvenes, etcétera. Entonces un hospital sin oxígeno es sinónimo de que van a haber muertes. Y esas muertes es complicado a qué se van a achacar, ¿verdad? Porque si hay falta de oxígeno es peligroso. Persiste la amenaza, pero en determinado momento la empresa sí podría cortar el suministro y estaría en su derecho. Esa pregunta es difícil, ¿verdad? Yo creo que están en su derecho, pues es una deuda que se le tiene, ¿verdad? Si uno patalea cuando le da 1,000 quetzales a una persona, se las está cobrando, ya que a uno le dan 50 millones, es complicado. Pero ellos tienen que evaluar también esa situación, ¿verdad? Porque ellos son la única empresa y desafortunadamente ese es el problema a veces que uno ve con el monopolio, porque realmente ellos son una empresa la única empresa en Guatemala que distribuye el oxígeno. Eso crea la situación de la amenaza, ¿no? Entonces no les despacho. Ya me queda oxígeno para 4 días, entonces usted está sufriendo porque en 4 días sabe que si le cortan el oxígeno, obviamente vamos a tener problemas graves y legales. Entonces yo pienso que ese es un juego que no se debería jugar, ¿verdad? Uno tiene que entender a ellos, pero ellos tienen que entender también la parte humana claro que con eso no se hace el negocio, ¿verdad? Pero la parte humana de tener gente que está grave en un hospital, ¿verdad? Gracias, doctor Soto. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces hablando sobre la situación del sistema hospitalario, en este caso especialmente el Hospital Roosevelt. Ahora regresamos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia en este análisis profundo hoy sobre la situación del sistema de salud. Nos sigue acompañando en este programa el doctor Carlos Enrique Soto Menegazo, quien es director ejecutivo del Hospital Roosevelt. Por lo que usted nos ha dicho en la anterior parte, pues se gasta mucho en funcionamiento, pero no hay para inversión. ¿En qué debería estar el Hospital Roosevelt invirtiendo? Bueno, hemos invertido en este año con los escasos recursos, póngase... es interesante, esas son cosas que no son tan grandes, pero que los debe conocer la población. Se me ocurrió a mí hacer una toma de muestras unificada, porque el Hospital Roosevelt es tan grande que habían 3 laboratorios diferentes, cada quien llegaba a un laboratorio y lo pinchaban 3 veces. Entonces decidimos hacer una unificación de tomas de muestras y no gastamos mucho. Y realmente ahora los pacientes llegan a las 6 de la mañana, ordenados, está todo computarizado, les toman una muestra de sangre y con eso tenemos el resultado inmediatamente, lo pasamos por computadora a los expedientes o se los damos a los pacientes en el mismo día. Nos está funcionando bien, fue un proyectito, como le digo, que nos ha funcionado bien. Remodelamos la cocina, cuando llegué a la cocina de director y vi la cocina, dije, Santo Cristo, no podemos tener una cocina donde son pacientes, uno tiene que ver la cuestión humana de la gente, son pacientes los que están comiendo. Se desprendía la pintura del techo y a veces caía en las ollas, no se puede. Entonces remodelé la cocina también y nos quedó muy bonita, parece una cocina privada, contraté gente del sector privado realmente que tenía experiencia en comida y hemos hecho la cocina. A veces cuando yo paso las tomas de la cocina me dicen, esa no es la cocina del Hospital Roosevelt. Yo los invito a que vayan a conocer la cocina. Teníamos el problema de las inundaciones en el sótano, que era otro problema serio, ya lo logramos resolver también con recursos propios de nosotros y realmente nos ha servido mucho. Remodelamos también lo que es recursos humanos y hemos hecho una serie de remodelaciones pequeñas, pero que realmente sí le dan mucho al Roosevelt de lo que no tenía antes. Por otro lado, el patronato, los mismos médicos del hospital que hacen carreras y vamos arreglando, remodelando, hemos remodelado cirugías, hemos remodelado la parte de nefrología, remodelé el intensivo que lo habían dejado vacío, ahora tenemos ya 16 camas de intensivo en cubículos individuales para cada paciente, tenemos 2 aislamientos, o sea, con no mucho recurso hemos hecho bastante
inversión en el aspecto de beneficio al paciente. Yo creo que eso ha sido lo más importante. No se ha publicado mucho, pero lo vamos a dar a conocer, porque creo que es una demostración que con los recursos limitados, pero con ganas, uno puede hacer las cosas bien y sobre todo hacerlas, como yo le digo a las personas. Yo creo que la vida nos tiene que enseñar en Guatemala que tenemos que ser transparentes. Ya la población demostró que se puede dar cuenta de la gente que no es transparente y puede parar donde todos sabemos que está parando la gente que no es transparente. No estoy haciendo referencia a nadie específicamente, pero sí le quiero decir que nosotros tenemos en la vida que aprender a manejar las cosas y los recursos que no son de nosotros, los tenemos que manejar con la mayor transparencia para que el pueblo nos ayude. El Hospital Roosevelt ha recibido mucha ayuda de la iniciativa privada porque nos tiene mucha confianza y yo les agradezco a ellos toda la ayuda que nos han dado realmente durante la crisis. Entonces yo creo que eso es importante. La otra situación que es importante recalcar es el tema médico. El tema médico, porque es gente que trabaja por amor al hospital. Todos mis compañeros que son médicos en el hospital, y tenemos el problema, como les decía, que no se les paga a tiempo. Y todos tenemos familia, todos tenemos que trabajar. Hay gente que trabaja ahí 8 horas, pues. Entonces, ahorita estamos con el problema de que no se les ha cancelado el mes de diciembre y los médicos pues ya están en un nuevo enojo, digámoslo así, ¿verdad? Porque no se les ha cancelado. Hoy platicamos con la Junta Directiva, estamos tratando de no causar problemas al sistema de salud deteniendo otra vez el Hospital Roosevelt, pero vamos a tener que platicar el día de mañana con el viceministro de Salud para que él nos ayude a resolver esta situación. ¿Cuándo le sitúan ya fondos del 2016? Hasta el día de hoy abrimos el presupuesto y yo creo que eso nos lo irán a ir a situar a finales de enero, principios de febrero. Pero por lo menos ya sabemos con cuánto vamos a contar, ¿verdad? Que eso era lo importante que hasta ayer no sabíamos. Y tenemos que terminar de pagar, disculpe que repita tanto esto, porque los proveedores tal vez no están tan bien enterados. Lo del 2015 que quedó flotante lo vamos a tener que pagar ahorita en el 2016, pero con dinero del 2015, porque no podemos pagar presupuesto del 2015 con presupuesto del 2016, eso va contra la ley. Entonces estamos en eso ahorita, en esa discusión. Y estamos tratando de dejar lo mejor que podamos el hospital, ¿verdad? Para funcionando y abastecido. Otro tema siempre mencionado es del abastecimiento de las medicinas, pero ello depende directamente del ministerio o cada director de hospital tiene esa potestad para solicitar y pagar. Sí, digamos, nosotros en el Hospital Roosevelt tenemos las distintas comisiones, la de terapéutica, la comisión de médico quirúrgico, y ellos son los que se encargan. Es un equipo multidisciplinario que se encarga de ver cuántos gastamos tanto de medicamentos como de material médico quirúrgico. Ellos se encargan de ver eso, se reúnen una vez cada 15 días y en base al BRE que nosotros tenemos, o sea, el gasto que se ha ido haciendo, es como vamos pidiendo. Entonces se solicita, todo lo que se solicita en el Roosevelt no lo hace un director, sino lo que hace un comité. Nosotros ya me lo pasan a mí y yo lo reviso después de que ya lo revisó la dirección médica con el comité, lo firmo y luego ya pasa a compras. Entonces eso es un proceso bastante bien establecido en el Hospital Roosevelt para que nosotros no caigamos en el desabastecimiento. Pero el dinero, hay que dejarlo claro, el dinero viene de lo que nos pone de cuota el Ministerio de Salud Pública. O sea, nosotros somos una unidad independiente, entre comillas, la 230 famosa. Pero nosotros somos independientes en el manejo, en el gobierno del Hospital Roosevelt. Ahora, en la cuestión económica no tenemos nosotros la potestad de tener nuestro dinero. El patronato nos ayuda con 1 millón al año, pero esas son ayudas que nos da el patronato, pero el grueso del Hospital Roosevelt nos lo tiene que dar Finanzas y el Ministerio de Salud. ¿Y cómo está el abastecimiento? El abastecimiento en porcentajes. En este momento, ahorita lo que tienen ustedes en inventario. Mire, sobre el 80% en medicamentos, 93.5% en cocina, en alimentos. Tengo abastecimiento en médico quirúrgico entre el 75 y el 80%, que es un buen abastecimiento, viendo que acaba de pasar las fiestas, ¿verdad? Pero ahí nos hemos mantenido en el año. En la crisis que pasamos, que hubo el paro de consultas externas, sí ya llegamos hasta tener hasta un 60% de abastecimiento en médico quirúrgico, entonces por eso tuvimos que detener todo.
Vamos a empezar el año con este abastecimiento que les decía, digamos un promedio de 80%, que es bastante bueno, y esperando en Dios pues que nos coloquen ahorita lo más pronto posible el presupuesto para empezar a reabastecernos, ¿verdad? Usted lo mencionó, la iniciativa privada ayuda y les brinda soporte a ustedes, pero eso no se conoce mucho. ¿En qué les ayuda, por ejemplo? Mire, durante la crisis, pongamos lo que hizo la Fundación Gutiérrez, que nos donó prácticamente 2.5 millones que se van a utilizar probablemente para la construcción de la otra parte de la emergencia de la pediatría. Nos donaron alimentos, hubo una empresa que nos donó para 6 meses gelatina, nos donaron pollo. Lo que sí no aceptamos es donaciones en dinero, porque entonces eso sí se puede prestar a malas interpretaciones. Nos han ayudado a construir, digamos, tenemos un proyecto de remodelación de la morgue que ya nos ofreció una empresa privada a ayudarnos, etcétera. O sea que yo sí pienso que la empresa privada calladamente, sin hacer mucha bulla, nos ha ayudado bastante a nosotros. Otras empresas nos donan todas las colchonetas, por ejemplo, del hospital, ¿verdad? Cuando nosotros se las solicitamos, ellos piden siempre no mencionar y yo les agradezco a ellos y yo bendigo a Dios que tenemos esa gente en Guatemala. También no solo la iniciativa privada, ¿verdad? El pueblo, hay que ver el pueblo. Cuando tuvimos la operación de las Rositas, había que ver cómo se volcó el pueblo en ayudarnos a leche, todo el alimento para ellas, ropa, etcétera. Entonces, mire, tenemos un pueblo lindo, un pueblo que realmente ha demostrado en las buenas y en las malas colaborar con los guatemaltecos, con las instituciones. Obviamente, como yo les decía, tienen que tener la confianza en uno, en la institución, para poder colaborar, pero es el guatemalteco en sí el bueno, ¿verdad? Yo siempre creo que el guatemalteco, con todo lo que hizo el año pasado y si lo mantiene haciendo, yo creo que vamos a aprender todos los guatemaltecos a ser totalmente transparentes para una administración pública, que es obligación de nosotros de mantenerla bien y de responderle con los impuestos que nos pagan las personas y demostrarles que esos impuestos se están manejando bien. Creo que eso es muy importante. Gracias. Tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales y cómo se vislumbra el 2016 en el sector salud. Pues yo, como le decía, los primeros 3 meses creo que van a ser complicados. Tenemos fe, tenemos esperanza todos los guatemaltecos, no solo uno, ¿verdad? Yo como guatemalteco, no como director, lo hablo. Tenemos fe en el nuevo gobierno, creo que va a ser un gobierno que le va a costar al principio, pero creo que se va a mantener, creo que tiene personas capacitadas y ya va a mencionar el gabinete. Creo que el gabinete lo están pensando. Yo sigo pensando que el gabinete lo tienen que planificar bien y mandar bien a la gente correcta a cada lugar. Esperemos nosotros que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública nos ayuden. Están tratando de ver en la transición cómo está la situación del ministerio. Y yo auguro después de unos 3 meses ya una estabilidad para el Ministerio de Salud y para los hospitales. Y tengo confianza en eso. Es lo que esperamos, doctor Soto. Muchas gracias a ustedes. A usted gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer esta situación importante del sistema hospitalario nacional. Apenas empezamos el año, pero ¿qué se vislumbra? Lo hemos conocido en este programa. Ahora le agradezco su atención y lo invito a quedarse aquí en esta frecuencia, TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés seguramente. Con permiso.